esquemáticamente de la siguiente manera. Algún S es P, ¿verdad? Esta es su forma lógica, ¿sí? Esta es su forma lógica. Y este es su diagrama, ¿sí? Este es el diagrama con el que se describe la proposición categórica que tiene la forma lógica algún S es P, ¿verdad? O sea, eso significa que algunos elementos de la clase del sujeto pertenecen a la clase del predicado. Pero como decíamos también, ¿verdad? Algunos elementos de la clase del predicado pertenecen a la clase del sujeto, ¿sí? Bueno. La cuarta es una proposición particular negativa. Algunos políticos no son mentirosos. Algunos políticos no son mentirosos. Es particular en el sentido que no se refiere a los políticos universalmente, ¿verdad? Sino que se refiere solamente a algunos, ¿verdad? O sea, a algún miembro o algunos miembros, ¿sí? Entonces, por esa razón, esa proposición es particular, ¿sí? A diferencia de la proposición particular, no afirma que los miembros particulares de la primera clase o los que se refieren estén incluidos en la segunda clase, ¿verdad? O sea, no afirma, ¿verdad? Que algunos elementos de esta clase del sujeto estén contenidos en la clase del predicado, ¿sí? Esta proposición categórica particular negativa niega que algunos políticos sean mentirosos. O sea, está diciendo que algunos políticos no pertenecen a la clase de los mentirosos. Por lo tanto, que algunos políticos no son mentirosos. Una proposición particular negativa se escribe esquemáticamente de la siguiente manera. Algún S no es P, ¿verdad? Observen ustedes que en esta forma lógica aparece el cuantificador, ¿verdad? Y aparece el tiempo del verbo ser. En este caso, el tiempo del verbo ser está negando, ¿verdad? Y por lo tanto, el esquema que tenemos acá, ¿verdad? Dice que algún S no es P, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que aquí quiero hacerles una aclaración. En este diagrama hace falta, digamos, trazar una línea punteada que una a un extremo de este círculo con el otro extremo, ¿verdad? De ese círculo, ¿sí? Entonces esa línea punteada señala los que sí están, pero en este caso no es lo que interesa, ¿verdad? Sino que lo que interesa es los que no están, ¿verdad? Los que no son parte de esa clase, ¿verdad? Entonces por eso dice una proposición particular negativa afirma que al menos un miembro de la clase designada por el término S, o sea, político, está excluido de la clase designada por el término predicado. Entonces, aquí, digamos, por eso es que el tiempo del verbo ser, pues, dice no, ¿verdad? Niega. En cuanto a la calidad, cantidad y distribución de las proposiciones, toda proposición categórica de forma típica tiene una calidad y una cantidad. Partiendo de eso, vamos a ver que existen proposiciones categóricas de forma típica que se clasifican en
tipo A, tipo E, tipo I y tipo O. En cuanto a la calidad, las proposiciones categóricas pueden ser afirmativas y negativas. La proposición afirmativa se refiere a la calidad de la proposición, ¿verdad? Y la calidad de la proposición es afirmativa si la inclusión de clases es afirmada, ¿verdad? Por ejemplo, la proposición todo político es mentiroso, ¿verdad? Y está afirmando la inclusión de los políticos en la clase de los mentirosos. Entonces, las proposiciones universal afirmativa y particular afirmativa afirman la inclusión de clases. En cuanto a la calidad negativa, la calidad de una proposición es negativa si la inclusión de clases es negada. Las proposiciones universal negativa y particular negativa niegan la inclusión de clases. Por ejemplo, ningún político es honrado, está negando, o sea que está indicando que ningún elemento de la clase de los sujetos o de la clase, digamos, que identifica el concepto sujeto, pertenece a la clase que identifica el término predicado, ¿verdad? O sea que entonces están aparte, ¿sí? En cuanto a su cantidad, las proposiciones pueden ser universales y particulares. En cuanto a la cantidad de una proposición es universal si se refiere a todos los elementos de una clase designada por el término sujeto, ¿verdad? O sea, la proposición universal no se refiere, la proposición universal afirmativa no se refiere al término predicado, sino que se refiere al término sujeto, ¿verdad? Recuerden ustedes que el predicado hace referencia a las propiedades o a las características del concepto sujeto, ¿verdad? Entonces, dice, la cantidad de una proposición es universal si se refiere a todos los elementos de una clase designada por el término sujeto. Entonces, las proposiciones tipo A y tipo E son universales en cantidad. La proposición categórica tipo A es universal porque dice todo S es P, ¿verdad? En tanto que la tipo E dice ningún S es P, ¿verdad? O sea, se refiere a todos los elementos de la clase del sujeto. En cuanto a la cantidad particular, la cantidad de una proposición es particular si se refiere solamente a algunos de los elementos de la clase designada por el término sujeto. Algunos, vamos a ver, creo que veíamos un ejemplo el otro día que decía algunos soldados son guardes. Entonces ahí hace referencia precisamente a algunos de los elementos, no a todos, ¿verdad? Entonces las proposiciones tipo I y tipo O son particulares en cantidad. Ya vamos a ver, bueno, en las láminas anteriores vimos cabalmente un ejemplo de cada una de esas proposiciones, pero vamos a ver más adelante otro. Toda proposición categórica de forma típica comienza con una de las palabras todos, ningún o algunos, ¿verdad? Entonces, observen ustedes que si una proposición no tiene ninguno de esos cuantificadores, entonces no es una proposición categórica de forma típica, ¿sí? Puede ser una proposición, pero no categórica de forma típica, ¿sí? Esa es la diferencia que existe, por ejemplo, entre la gramática y la lógica. Que la gramática, por ejemplo,
digamos, se refiere a cómo se escriben las oraciones, ¿verdad? Y entonces la gramática nos dice que las oraciones están formadas por sujeto y predicado, ¿verdad? Y el verbo ser, ¿verdad? Por supuesto. El artículo también, el artículo, el sujeto, el verbo y el predicado, ¿sí? Pero en la lógica, esas oraciones serían sencillamente una proposición atípica, ¿verdad? Porque no contienen ninguno de estos cuantificadores, ¿sí? No contienen ninguno de estos cuantificadores, ¿verdad? Entonces, para convertirlos a su forma típica, hay que agregarles ese cuantificador. Estas palabras indican la cantidad de las proposiciones y se llaman cuantificadores, ¿verdad? Los cuantificadores, todos y ningún, indican que la proposición es universal. El cuantificador algún o algunos indica que la proposición es particular. El cuantificador ningún, además de expresar la cantidad universal, sirve para indicar la calidad negativa de la proposición, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la proposición categórica tipo E, ¿verdad? Tiene el cuantificador ningún, ¿verdad? Entonces, ningún perro es feo, ¿verdad? Está negando. Por ejemplo, podemos decir, para ser más completa la proposición, ningún perro es un animal feo, ¿verdad? Entonces, en la clase de los animales, ¿verdad? De los animales feos, no está incluido ninguno de los perros, ¿verdad? Entonces están separados, ¿sí? Entonces, indica por un lado la cantidad, pero por otro lado indica la calidad negativa, ¿sí? Entre los términos sujeto y predicado de toda proposición categórica de forma típica aparece algún tiempo del verbo ser. Es, son o no serán. En el caso de la proposición tipo O, alguno de esos tiempos va acompañado de la palabra no. Por ejemplo, la proposición tipo O es particular negativa, ¿sí? Algunos perros no son bravos, ¿sí? Algunos perros no son bravos. Entonces observamos ahí que, digamos, esta es una proposición particular negativa porque hace referencia a, digamos, bueno, a una cantidad, pues el cuantificador algún se refiere a por lo menos uno, ¿verdad? En tanto que el tiempo del verbo ser, digamos, en este caso, pues describe una proposición negativa, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los tiempos del verbo ser sirve para conectar el término sujeto con el término predicado. Entonces, ya les repito, pues en la gramática, ¿verdad? La oración es la relación del término con el predicado, ¿verdad? Pero la oración está conformada por el artículo, el sujeto, el verbo y el predicado, ¿verdad? En la lógica, a esos elementos se le agrega el cuantificador para convertir una oración, ¿verdad? Una oración que es una proposición atípica en una proposición típica. Veamos el uso de otros tiempos del verbo ser, según como se formule la proposición. Algunos emperadores romanos eran monstruos, como por ejemplo Nerón y Calígula, ¿verdad? Pero bueno, no nos interesa ese punto ahorita, ¿verdad? Sencillamente la conformación de esa expresión, de ese pensamiento de contenido concreto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una proposición categórica de forma típica, ¿verdad?
algunos emperadores romanos eran monstruos. Algunos soldados no serán héroes. Entonces ahí tenemos otra proposición categórica de forma típica. En este caso tenemos dos proposiciones categóricas particulares, ¿sí? Las expresiones eran o serán sirven de cópula. Ahora veamos cómo se clasifican las proposiciones categóricas de forma típica. Entonces vamos a saber que se clasifican en tipo A, las universales afirmativas, tipo E, las universales negativas, tipo I, las particulares afirmativas y tipo O, las particulares negativas. Vamos a ver acá entonces la simbolización y los diagramas de las proposiciones típicas. El esqueleto o esquema general de una proposición categórica de forma típica, como pueden ustedes observar, es el mismo del juicio o la proposición que veíamos al principio de esta presentación, ¿sí? Solo que, como decíamos, bueno, pues cuando estamos hablando de el carácter universal o el carácter afirmativo o negativo de una proposición, pues, pues en la lógica se acostumbra a utilizar el término proposición y el término juicio pues se deja, pues se utiliza pues, pero en menor proporción, ¿verdad? Entonces vean ustedes que la proposición categórica tiene un cuantificador, tiene un sujeto, tiene una cópula y un predicado. En una proposición categórica de forma típica, los términos sujeto y predicado designan clases de objetos. Por eso la proposición se refiere a estas clases, ¿sí? O sea, tanto la definición de juicio como la definición de proposición nos indican que lo que se relacionan en esas expresiones es el sujeto y el predicado, ¿verdad? Entonces, el sujeto y el predicado hacen referencia a dos clases de objetos distintos, ¿verdad? Pero que tienen alguna relación. Por ejemplo, aquí tenemos dos clases. Tenemos la clase de los diputados y la clase de los ciudadanos, ¿sí? Pero dice todos los diputados son ciudadanos, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que esta proposición categórica se refiere a todos los diputados, pero no se refiere a todos los ciudadanos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque afirma que cada miembro de la clase de los diputados es ciudadano, pero no afirma nada acerca de todos los ciudadanos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes, ¿verdad? Todos los que estamos acá en este salón de clases somos ciudadanos, ¿sí? Somos ciudadanos, ¿verdad? Y ciudadanas, pues, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros es diputado, ¿sí? O sea que nosotros pertenecemos a esa clase, ¿verdad? A esa clase de los ciudadanos, dentro de la cual está también la clase de los diputados, porque resulta que los diputados son ciudadanos, ¿verdad? Entonces, pero no todos los ciudadanos son diputados, solamente algunos. Por esa razón, digamos, a la hora de elaborar el diagrama, o sea, con los círculos, ¿verdad? Así como en la teoría de los conjuntos, la clase, el círculo que se refiere a la clase del sujeto va a estar completamente adentro del círculo que se refiere a la clase del predicado. Entonces, esta proposición no afirma que cada ciudadano sea un diputado, pero tampoco lo niega.
En toda proposición universal afirmativa, tipo A, la fórmula o su forma lógica es todo S es P, ¿verdad? Entonces se refiere a todos los miembros de la clase designada por el término sujeto, ¿verdad? Por eso dice acá, ¿verdad? Todo S, ¿verdad? Porque se refiere a todos los miembros de la clase designada por el término sujeto. Pero no se refiere a todos los miembros de la clase designada por el término predicado, ¿verdad? O sea, ahí se sobreentiende que todos los elementos de la clase del sujeto pertenecen a la clase del predicado, ¿verdad? Pero desde el punto de vista o desde el ángulo de la clase del predicado, ¿verdad? Digamos, no podría ser igual la proposición, porque solamente algunos elementos de la clase del predicado pertenecen a la clase del sujeto. Entonces ahí sería otra proposición distinta, ¿verdad? Pero eso no nos interesa en este caso porque estamos viendo la proposición universal afirmativa tipo A, ¿verdad? Veamos entonces la distribución. Este término se utiliza para caracterizar las diversas maneras en que los términos aparecen en las proposiciones categóricas. Una proposición distribuye un término si se refiere a todos los miembros de la clase designada por ese término, sujeto o predicado. Por ejemplo, si distribuye al sujeto, si se refiere a todos los elementos de la clase del sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, todos los diputados, ¿verdad? Todos los diputados son ciudadanos, ¿sí? Entonces distribuye el término diputados, ¿verdad? Porque, digamos, en esa proposición se refiere a la totalidad de los diputados. Todos los diputados son ciudadanos, ¿verdad? Entonces se refiere a todos los miembros de la clase designada por el término sujeto. Pero en la proposición ningún ningún perro, por ejemplo, podríamos decir, ningún perro es un animal salvaje, ¿sí? Entonces tenemos dos clases en este caso, ¿verdad? La clase de los perros y la clase de los animales salvajes, ¿sí? Entonces en esta proposición, el término, digamos, sujeto está distribuido, ¿sí? Totalmente. Pero también el término predicado está distribuido totalmente, ¿sí? Porque, digamos, ningún elemento de la clase del sujeto o de la clase de los perros pertenece a la clase de los animales salvajes, ¿sí? Y, a su vez, ningún elemento de la clase de los animales salvajes pertenece a la clase de los perros. Entonces, en una proposición categórica tipo A, el término sujeto está distribuido, en tanto que el término predicado no está distribuido. Era lo que decía, ¿verdad? Pero ahora veamos esta proposición categórica. Aquí podríamos cambiar, por ejemplo, digamos, el contenido concreto de esa proposición. Aquí dice ningún atleta es vegetariano. Podríamos cambiarla por ningún perro es un animal salvaje, ¿verdad? Entonces, igualmente, digamos, estaríamos hablando de que digamos, el cuantificador, ¿verdad? Dice ahí afirma, pero es niega que que el atleta sea vegetariano, ¿verdad? O en este caso afirma que ningún atleta, ¿verdad? Eso así se puede leer, ¿verdad? Afirma que ningún atleta pertenece a la clase
de los vegetarianos. Entonces se excluye la totalidad de la clase de los atletas de la clase de los vegetarianos. Esta proposición se refiere a todos los miembros de la clase designada por el término sujeto y por lo tanto lo distribuye. Más adelante vamos a ver los diagramas, ¿verdad? Y vamos a ver ahí cabalmente cómo las, digamos, las clases, ¿verdad? Sujeto y predicado están distribuidas o indistribuidas según el tipo de proposición que veamos. La proposición universal negativa o tipo E dice, al afirmar que la totalidad de la clase de los atletas está excluida de la clase de los vegetarianos, afirma que la clase de los vegetarianos está excluida también de la clase de los atletas. Por lo tanto, afirma que claramente de cada vegetariano que no es atleta, ¿verdad? O sea, ahí tal vez podría provocarles alguna confusión porque dice afirma, ¿verdad? Y entonces una proposición que afirma es, en calidad es afirmativa, pero sucede que acá la proposición universal negativa niega, ¿verdad? La inclusión de una clase en la otra, ¿verdad? Entonces, esta proposición se refiere a todos los miembros de la clase designada por el término predicado. Por lo tanto, distribuye el término predicado. Porque ambas clases están separadas o no están incluidas la una en la otra. La proposición particular afirmativa tipo I dice, algunos soldados son cobardes. Entonces, no afirma nada acerca de todos los soldados, ¿sí? Tampoco acerca de cada cobarde, ¿sí? Entonces esta proposición se refiere únicamente a algunos de los elementos de la clase de los soldados. Y por lo tanto, digamos, cuando dice algunos soldados son cobardes, eso significa que también algunos cobardes son soldados. ¿Se recuerdan ustedes cuando veíamos en la primera unidad, digamos, las leyes de la lógica formal, ¿verdad? Y veíamos cómo, por ejemplo, la relación de dos juegos bimembres de juicios. Digamos, en este caso, algunos soldados son cobardes. Si algunos se expresaba de la siguiente manera: si algunos soldados son cobardes, o sea, si es verdadero que algunos soldados son cobardes, también es verdadero que algunos cobardes son soldados, ¿verdad? Entonces, ahora en este caso estamos hablando de una proposición particular afirmativa, tipo I, ¿verdad? Es la tercera. Entonces, no afirma nada acerca de todos los soldados, tampoco acerca de todos los cobardes, pues, ¿verdad? O de cada cobarde. Ninguna de las clases está totalmente incluida o totalmente excluida de toda o de parte de la otra. Ninguno de los términos sujeto y predicado están distribuidos. Ya veremos en las diapositivas siguientes los diagramas y cómo digamos, se expresa la distribución, la indistribución y la contención. La proposición particular negativa se conoce como tipo O, es la cuarta. Algunos caballos no son de pura raza. O sea, eso significa que existen digamos, caballos de pura raza y existen algunos caballos que no son de pura raza, ¿verdad? O sea que en esa clase de los caballos de pura raza existen, o sea, están incluidos, ¿verdad? Otros caballos que no son de pura raza. Por eso dice, no distribuye el término sujeto. No dice nada acerca de todos los caballos,
sino que se refiere a algunos miembros de la clase designada por el término sujeto. Dice de esta parte de la clase de todos los caballos que está excluida de la clase de todos los animales de pura raza. Eso es, no de los caballos de pura raza, como les había dicho, sino que de todos los animales de pura raza, porque también, por ejemplo, hay perros de pura raza, ¿verdad? Hay gatos de pura raza, y hay otros animales, ¿verdad? De pura raza. Entonces, no son los caballos de pura raza, sino que son los animales de pura raza. Esta proposición distribuye el término predicado, pero no distribuye el término sujeto. Veamos entonces un resumen sobre la distribución. Las proposiciones universales, tanto afirmativas como negativas, distribuyen el sujeto, el término sujeto. Las proposiciones particulares afirmativas y negativas no distribuyen sus términos sujeto. Por lo tanto, la cantidad de cualquier proposición categórica de forma típica determina si el término sujeto está distribuido o no lo está. Por ejemplo, cuando vemos la proposición categórica que tiene el cuantificador todos o ninguno, ¿verdad? Entonces, en esas proposiciones, el sujeto está distribuido, ¿sí? Pero en las proposiciones categóricas, algunos, ¿verdad? Ya sea la tipo I o la tipo O, algún S es P o algún S no es P, ahí el sujeto no está distribuido, ¿sí? Las proposiciones afirmativas, universales o particulares, no distribuyen sus términos sujeto, perdón, sus términos predicado. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, todos los perros son animales bonitos, ¿sí? Distribuye el término sujeto porque se está refiriendo a la totalidad de los animales, a la totalidad de los perros, ¿verdad? Pero no se refiere a la totalidad de los animales bonitos, ¿verdad? Porque en la clase de los animales bonitos también, por ejemplo, se pueden incluir los gatos, los animales salvajes, ¿verdad? Los leones, los tigres, los leopardos, las aves, ¿verdad? Los pájaros, ¿verdad? El quetzal, por ejemplo, el águila, ¿sí? O sea, que dentro de la clase de los animales bonitos hay muchos, además de los perros, ¿verdad? Por esa razón, esas proposiciones afirmativas, universales o particulares, no distribuyen el término predicado. Las proposiciones negativas, universales o particulares, distribuyen su término predicado. Porque está negando, ¿verdad? Porque está negando. Por ejemplo, la proposición universal negativa dice ningún S es P, ¿verdad? Entonces al distribuir el sujeto, ¿verdad? Está diciendo que el sujeto, que ninguno de los elementos del sujeto pertenecen a la clase del predicado, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo que distribuye el término sujeto, distribuye también el término predicado. Por lo tanto, la calidad de cualquier proposición categórica de forma típica determina si su predicado está distribuido o no lo está. O sea, la calidad de cualquier proposición categórica de forma típica, ¿sí? O sea, en la anterior veíamos que era la cantidad, ¿verdad? De las proposiciones la que determinaba si el término predicado estaba distribuido o no. En este caso es la calidad, ¿verdad? La calidad de cualquier proposición categórica de forma típica
determina si su término predicado está distribuido o no lo está. Veamos acá en este esquema. Tenemos las 4 proposiciones. La proposición tipo A, todo S es P. Tiene el sujeto distribuido, ¿verdad? Pero tiene el predicado indistribuido, ¿sí? Tiene el predicado indistribuido. La proposición categórica tipo E tiene el sujeto indistribuido, perdón, tiene el sujeto distribuido, ¿sí? Y tiene el predicado también distribuido, ¿sí? Acá dice, miren, predicado distribuido, ¿verdad? Sujeto distribuido, predicado distribuido. Aquí es sujeto distribuido, predicado indistribuido. En el caso de las proposiciones categóricas particulares, por ejemplo, la proposición categórica tipo I, tiene el sujeto indistribuido o no distribuido, ¿verdad? Y tiene el predicado también no distribuido o indistribuido, ¿verdad? En el caso de la proposición tipo O, tiene el sujeto no distribuido, ¿verdad? Porque dice algunos S no son P, ¿verdad? Pero tiene el predicado distribuido. Ya veremos en esta siguiente diapositiva, ¿verdad? Aquí están los diagramas. Miren ustedes, es probable bueno, no sé en realidad, ¿verdad? Pero en su guía, de estudio relacionada con el juicio, ahí sí aparece un cuadro así como este que ustedes tienen que llenar, ¿verdad? Entonces, aquí está, digamos, la forma correcta en que se llena ese cuadro, ¿verdad? En primer lugar, ustedes van a tener ahí estos títulos, ¿verdad? El tipo, la cantidad, la calidad, la forma lógica, la distribución, la simbolización y el diagrama, ¿verdad? La proposición categórica tipo A en cantidad es universal y en calidad es afirmativa. La forma lógica de esta proposición es todo S es P. Su distribución, ¿verdad? Entonces, recuerdan ustedes que estábamos hablando cabalmente de que el cuantificador determina si el sujeto y el predicado están distribuidos o no, ¿verdad? Entonces, en este caso, la proposición categórica tipo universal afirmativa, o tipo A, ¿verdad? Tiene el sujeto distribuido, ¿verdad? Y el predicado indistribuido, ¿sí? Entonces, eso se puede observar fácilmente en el diagrama, ¿verdad? Pero no debemos saltarnos la simbolización. La simbolización indica que ese sujeto distribuido está contenido en el predicado indistribuido, ¿verdad? O sea, todo ese distribuido está contenido en el predicado indistribuido, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿verdad? Ustedes pueden observar en este diagrama tanto la contención como la distribución, ¿verdad? Está distribuido porque se refiere a todos los elementos de la clase del sujeto, ¿verdad? Y está contenido porque la totalidad, ¿verdad? De los elementos de la clase del sujeto está dentro de la clase que se refiere al concepto predicado, ¿verdad? Entonces, la simbolización dice, todo sujeto distribuido está contenido en el predicado indistribuido, ¿verdad? ¿Les queda claro eso, jóvenes? Por mi parte, sí, licenciado. Más o menos, Lick. Vamos a ver, más o menos, ¿por qué? ¿No podría repetir la simbolización y la distribución otra vez? Vaya, bueno, voy a empezar desde el principio.
Gracias. Entonces, miren, pues, las proposiciones categóricas de forma típica están clasificadas en 4 tipos. La proposición categórica tipo A en cantidad es universal, ¿verdad? Y en calidad es afirmativa. La forma lógica de una proposición universal afirmativa se escribe de esta manera. Todo S es P, ¿verdad? Pero, digamos, esa forma lógica también nos, nos describe, ¿verdad? La distribución, ¿sí? O sea, en esa forma lógica está implícita la distribución y la simbolización. ¿Por qué razón? Bueno, porque dice la distribución, todo S, SD quiere decir sujeto distribuido, ¿verdad? PI quiere decir predicado indistribuido, ¿verdad? Entonces, vean ustedes aquí en el diagrama, ¿verdad? En el diagrama ven el círculo que corresponde a la clase del predicado, ¿verdad? Es más grande, ¿sí? Y dentro de ese círculo está el círculo pequeño que se refiere a la clase del sujeto, ¿verdad? Eso significa que el sujeto, la clase del sujeto, está distribuido totalmente, ¿verdad? Porque está dentro de la clase del predicado, ¿sí? Pero la clase del predicado no está distribuido, ¿sí? No está distribuida, o sea, está indistribuida, ¿verdad? O el predicado está indistribuido. ¿Por qué razón? Porque el círculo no es del mismo tamaño y por lo tanto hay varios elementos de la clase del predicado que quedan fuera de la clase del sujeto, ¿verdad? Por eso no está distribuido el predicado, ¿sí? Entonces, en la simbolización se incluye la contención, ¿verdad? Como el sujeto está distribuido, significa que el sujeto distribuido está contenido en el predicado indistribuido, ¿sí? Y aquí está la, digamos, debajo de la distribución y de la simbolización, está la descripción. Veamos, debajo de la distribución dice, todo el sujeto está distribuido en el predicado que está indistribuido, ¿verdad? En cuanto a la simbolización, dice, todo el sujeto que está distribuido está contenido en el predicado indistribuido, ¿verdad? Entonces, esa, por si no les queda claro, digamos, solamente con la fórmula, ¿verdad? Aquí está la descripción, ¿verdad? Pero, digamos que para más, digamos, más facilidad, digamos, para una mejor asimilación, ¿verdad? O comprensión, está el diagrama también, ¿verdad? En el diagrama se observa la distribución y la contención, ¿sí? Así como acá está, el sujeto está distribuido y está contenido en el predicado que está indistribuido, veamos ahora la proposición categórica tipo E, ¿verdad? Esta es universal y es negativa, ¿verdad? Entonces su forma lógica dice ningún S es P, ¿verdad? Es universal porque se refiere a la totalidad de los elementos de la clase del sujeto. Es negativa porque niega que la totalidad de la clase del sujeto pertenece también a la clase del predicado, ¿verdad? Entonces resulta que como es universal y es negativa, entonces digamos que ambas clases están separadas, ¿verdad? Por eso, en cuanto a la distribución, dice ningún sujeto distribuido, predicado distribuido, ¿verdad? Y eso lo podemos observar acá en el diagrama, ¿verdad? Vemos que el diagrama de la
de la proposición categórica tipo E está representado por dos círculos separados el uno del otro, ¿verdad? Y entonces la simbolización dice, ningún sujeto distribuido está contenido en el predicado distribuido. Distribuido, sujeto y predicado porque están separados, ¿verdad? ¿Sí me explico ahí? Sí, le explico mejor. Bueno, entonces ahora la proposición categórica tipo I. Esta en cantidad es particular y en calidad es afirmativa, ¿verdad? Es particular por el cuantificador, ¿verdad? El cuantificador algún o algunos se refiere no a la totalidad de los elementos de la clase del sujeto, sino que solamente a una parte, ¿verdad? Podrían ser 1, podrían ser 2, podrían ser 10 o 100, ¿verdad? Por eso veíamos eso en las láminas anteriores. Digamos, en lógica, digamos, se acostumbra a considerar que algún o algunos se refiere a por lo menos uno, ¿verdad? Entonces, como se refiere a una proporción, se refiere a 1 o a 2 o a 100, ¿verdad? Por eso es particular, porque no se refiere a la totalidad de los elementos, ¿verdad? Entonces, algún S es P, ¿verdad? Está diciendo que algún elemento de la clase del sujeto también pertenece a la clase del predicado, ¿verdad? Aquí en este caso podemos recordar algo que vimos casi al principio del curso, ¿verdad? Decíamos, por ejemplo, si es verdadero que algún S es P, también es verdadero que algún P es S, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, y eso se puede observar acá en el diagrama, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque esta intersección, ¿verdad? Esta intersección, digamos, pues hace referencia precisamente a que algunos elementos de la clase del sujeto son también elementos de la clase del predicado, ¿verdad? Y de manera implícita está también que, por lo tanto, algunos elementos de la clase del predicado son también elementos de la clase del sujeto, ¿verdad? Pero ese extremo no nos importa en este momento. Lo que nos importa es, digamos, el carácter particular de esta proposición, ¿verdad? El carácter afirmativo de esta proposición que está determinado por el tiempo del verbo ser, ¿verdad? Algún S es P, ¿verdad? Bueno, y también la distribución, porque en la distribución, por ejemplo, vemos que algún sujeto indistribuido, ¿verdad? Está indistribuido porque el sujeto está indistribuido porque se refiere solamente a algunos de los elementos, no se refiere a la totalidad, ¿verdad? Entonces, algún sujeto indistribuido, predicado indistribuido, ¿verdad? Entonces, la simbolización, digamos, incluye la distribución más la contención, ¿verdad? Aquí dice algún sujeto indistribuido está contenido en el predicado indistribuido, ¿verdad? Y aquí está lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Algún sujeto indistribuido está contenido en el predicado indistribuido, ¿verdad? Y por último, la proposición particular, la proposición tipo O, que en cantidad es particular y en calidad es negativa. La forma lógica de esta proposición categórica es algún S no es P. Entonces, la distribución, observen ustedes que el carácter particular de esta proposición está determinado por el cuantificador, algún, que se refiere a 1, a 2, a 10 o 100, ¿verdad?
Y el carácter negativo o la calidad negativa de esta proposición está determinada por el tiempo del verbo ser, no es, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la distribución, se dice que algún sujeto indistribuido, predicado distribuido, ¿sí? Ya vamos a ver ahí en el diagrama. Y la simbolización que les decía que además de la distribución incluye la contención, es algún sujeto indistribuido no está contenido en el predicado distribuido. Entonces aquí en este diagrama ustedes observan dos círculos, digamos, entrelazados, pero en realidad no están entrelazados, ¿verdad? Este diagrama de la proposición categórica tipo O, digamos, contiene dos círculos, y el que se refiere al término sujeto, digamos, esta línea que ustedes ven aquí de color celeste, ¿verdad? Debe ser en realidad una línea punteada, ¿sí? Una línea punteada que, digamos, explica o describe, mejor dicho, digamos que solamente algunos elementos de la clase del sujeto están contenidos en la clase del predicado. Pero eso no es lo que interesa, porque esta proposición es particular negativa. Por lo tanto, los que interesan son los elementos que están fuera de la clase del predicado, ¿sí? Bueno, ahí está la explicación. No sé si les queda claro. Adelante, Rogelio. Sí, licenciado, pues por mi parte sí me queda claro. Solo quería hacer una pequeña observación. En el cuadro que está aquí está un poco más detallado a comparación del cuadro que está en la, en la guía de trabajo, porque aquí en la guía de trabajo solo está la columna tipo, forma lógica, cantidad, calidad, cantidad. Mm, simbolización, diagrama, más no está la columna de distribución. ¿Es Bueno, tal necesario vez, agregar esa parte o solo lo trabajamos como está la guía? mira, fíjate vos que yo pensaría que si es posible agregarle, bueno, yo no he visto esa guía, debe ser nueva porque los anteriores, digamos, ediciones de las guías tenían las columnas completas, ¿verdad? De repente algún problemita ahí en la edición de la guía y se volaron la columna, ¿verdad vos? Pero el cuadro completo es así como el que está en la pantalla, ¿verdad? Entonces, tienen que resolverlo así. Si cabe en ese cuadro que ustedes tienen ahí, entonces agréguenle una columna, ¿sí? Entre forma lógica y simbolización, agréguenle la columna de distribución, ¿verdad? Y hagan su letra chiquita así para que quepa, ¿verdad? O recuerden que en la proposición categórica tipo O, esa línea de color celeste que ustedes observan ahí, en realidad es una línea punteada, ¿sí? Es una línea punteada. Y que, digamos, establece que los elementos que están fuera de la clase del predicado, ¿verdad? Eso es lo que importa, pues, ¿verdad? Los elementos que están fuera, los elementos del sujeto que están fuera de la clase del predicado. ¿Alguna otra observación? Bueno, vamos a seguir.
Entonces aquí tenemos la simbolización, miren. Así es como les aparece ahí a ustedes la simbolización en la guía de estudio, ¿verdad? Todo ese, bueno, la proposición categórica tipo A dice, su forma lógica es todo S es P. Y la simbolización, todo sujeto distribuido está contenido en el predicado indistribuido, ¿verdad? La proposición categórica tipo E dice, su forma lógica es ningún S es P. Y su simbolización, ningún sujeto distribuido está contenido en el predicado distribuido. La forma, el tipo I, la proposición tipo I, su forma lógica es algún S es P. Y su simbolización, algún sujeto indistribuido está contenido en el predicado indistribuido. La tipo O, su forma lógica es algún S no es P. Su simbolización es algún sujeto indistribuido está contenido en el, no está contenido, perdón, algún sujeto indistribuido no está contenido en el predicado distribuido. Los diagramas, miren, estos son los diagramas que corresponden a cada una de las proposiciones, ¿verdad? A cada una de las proposiciones categóricas. Y me parece que así es como como están los cuadros en la guía, ¿sí? Solamente recuerden ustedes que en este caso, ¿verdad? En este caso de la proposición tipo O, estos dos círculos tienen digamos, acá el círculo que corresponde a la clase del sujeto, pues hay que dibujarle una línea punteada que una los dos extremos del círculo, ¿verdad? Pues yo porque no puedo manejar muy a la perfección, digamos, estos detalles de la tecnología, ¿va? Entonces por eso no le pude poner la línea punteada. Entonces ahora, conversión, ¿cómo se convierten las proposiciones atípicas a proposiciones categóricas de forma típica? Entonces, aquí tenemos la proposición atípica, ¿sí? Y una proposición atípica es, digamos, cómo el lenguaje expresa nuestro pensamiento, ¿sí? Nosotros nos comunicamos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? No ordenando, ¿verdad? Como la lógica nos explica que el pensamiento ordena las ideas, ¿verdad? Entonces, la forma atípica es cómo el pensamiento se expresa a través de nuestro lenguaje, ¿verdad? Por eso dice ahí la primera proposición atípica, dice, los electrodomésticos tienen una vida útil, ¿verdad? Y nosotros entendemos claramente eso, ¿verdad? Pero esa proposición categórica es la expresión de una proposición categórica de forma típica que ha sido, digamos, ordenada por nuestro pensamiento, ¿verdad? Todos los electrodomésticos son los que tienen una vida útil, ¿verdad? No es que nosotros primero para poder, digamos, comunicarnos con otras personas, agarremos un papelito y hagamos nuestra proposición categórica. Vamos a ver con lo que le voy a decir a aquel es esto. No, ¿verdad? El pensamiento lógico es el pensamiento que digamos, de acuerdo a todos los argumentos teóricos, ¿verdad? De acuerdo a la ciencia, ¿sí? De acuerdo, digamos, al materialismo histórico, al materialismo dialéctico, a la economía política, ¿verdad? El pensamiento lógico es
es ese pensamiento que ordena las ideas y las expresa de una manera lógica, ¿verdad? Partiendo de la asimilación posterior de conocimientos científicos, como son, como les decía, el materialismo histórico, la economía política, ¿verdad? La dialéctica materialista, ¿sí? Por eso es que, digamos, es posible tener como consecuencia un pensamiento, bueno, valga la redundancia, un pensamiento consciente y consecuente, ¿verdad? No todos los universitarios tienen un pensamiento consciente y consecuente, ¿verdad? Entonces ahí yo les acabo de expresar una proposición categórica atípica, ¿verdad? Porque les dije, no todos los universitarios tienen un pensamiento consciente y consecuente, ¿verdad? Esa es una proposición atípica, ¿verdad? Entonces, no todos los universitarios tienen un pensamiento consciente y consecuente. La podemos transformar a una proposición categórica de forma típica. Algunos universitarios no son los que tienen un pensamiento consciente y consecuente, ¿verdad? Pero el ordenamiento de esas ideas, ¿verdad? Algunos, sí, es correcto, Rogelio, es correcto. Algunos universitarios no son conscientes o algunos universitarios no son consecuentes, ¿verdad? Entonces, cabalmente la expresión de nuestro pensamiento lógico a través del lenguaje se va a dar sí, solo sí. Nosotros tenemos, digamos, hemos podido, hemos querido, ¿verdad? Asimilar el conocimiento científico anterior, ¿verdad? Por ejemplo, entonces ahí tenemos, los electrodomésticos tienen una vida útil, su forma atípica. Y la forma típica, todos los electrodomésticos son los que tienen una vida útil, ¿verdad? Ningún capitalista es 100% honesto, ¿verdad? Ahí ningún capitalista es honesto. Entonces, digamos que aquí podríamos haber puesto, por ejemplo, en esta, porque es prácticamente una proposición categórica, ¿verdad? Aquí podríamos haber puesto, lo vamos a cambiar, la totalidad de los, de, de los capitalistas, ¿verdad? No es 100% honesto, ¿verdad? Entonces, esa es la totalidad de los capitalistas, no es 100% honesto. Entonces, aquí se convierte en esto, ¿verdad? Ningún capitalista es honesto, ¿verdad? Gran parte de la clase trabajadora genera plusvalía. Bueno, eso se convierte a su forma típica, gran parte, ¿verdad? Esta frase de gran parte se sustituye, ¿verdad? Por algunos, ¿verdad? Por el cuantificador algunos. El concepto clase trabajadora es, digamos, en este caso, un sinónimo de trabajadores, ¿verdad? Por lo tanto, es válido sustituir el concepto clase trabajadora por el concepto trabajadores, ¿sí? Entonces, esa proposición atípica, gran parte de la clase trabajadora genera plusvalía, se puede transformar en algunos trabajadores son los que generan plusvalía, ¿verdad? Y la otra proposición atípica, la gran mayoría de los políticos no es honesta, algunos políticos no son honestos, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? No, por el momento no. Bueno, miren ustedes, yo creo que
Si tuvieran alguna duda, yo creo que esas dudas las pueden ir, me alegra que les haya quedado claro, pero por ahí después surgen algunas dudas, ¿verdad? Entonces esas dudas las pueden ir resolviendo a través de su guía, ¿sí? A través de la resolución de la guía. El próximo día de clases, miren, antes que se me olvide, tenemos pendiente el, eh, el laboratorio del concepto. Entonces ese se los voy a pasar el próximo jueves, ¿verdad? En horario de clase. Entonces vamos a ver, digamos, tipo 7:30. Sí, miren ustedes, es claro que están les voy a compartir las diapositivas, pero ¿se recuerdan ustedes que el otro día, el día anterior, de clases, les decía que esta presentación está en YouTube, ¿verdad? Está en YouTube. Entonces, déjenme ahorita. Fíjate vos que todavía vamos a revisar, me voy a poner de acuerdo con Rodolfo para ver para cuándo les dejamos esa otra guía. Voy a ver el contenido de la guía y les diré el próximo jueves, les digo para cuándo programamos la entrega de esta guía. Sí, entonces miren ustedes, solo para como referencia, les puedo compartir la proposición, ¿verdad? Les puedo compartir las diapositivas, de hecho, siempre lo hago, pero aquí en YouTube está esta presentación, se encuentra esta presentación que acabamos de ver, ¿verdad? También está la del razonamiento, me parece, ¿verdad? Entonces, yo se los voy a compartir y pues ustedes también pueden ver esa presentación ahí en YouTube, ¿verdad? Entonces, el próximo jueves vamos a, vamos a desarrollar el laboratorio sobre el concepto y será en horario de clase, ¿verdad? Digamos, tipo 7:30, vamos a desarrollar el laboratorio. Así que, por favor, si no vinieron, no se conectaron todos los estudiantes hoy, por favor, díganles a sus compañeros, compañeras que no vayan a faltar porque este laboratorio, digamos, se los voy a pasar de una manera extraordinaria, ¿sí? Claro que no es porque a mí me da la gana pasarles hasta hoy el laboratorio, no. Esto, pues, digamos, la coordinación me autorizó a hacerlo en el momento que tuviéramos ya cubierto el tema. Pero luego se nos vino el primer parcial y entonces ya no lo pudimos hacer. Y el sábado ninguno, bueno, sí, les habíamos intentado enviar el formulario, pero no podían ingresar, ¿verdad? Entonces voy a revisar esa cuestión, ¿verdad? Del acceso al formulario y el día jueves vamos a realizar el laboratorio. Pero, y les he dado la aclaración desde hoy, ¿verdad? Si algún estudiante no se presenta, no se conecta al laboratorio, no se lo voy a poder trasladar en otra oportunidad, ¿sí?
será imposible. La coordinación solo me permite hacerles el laboratorio una vez, ¿verdad? Otra vez, el que no se conecte y no haga su laboratorio, lamentablemente yo no voy a poder pasárselo de nuevo y perderá esos 5 puntos, ¿verdad? Así que, apreciables estudiantes, si tuvieran alguna duda, con mucho gusto la atiendo. Y si no, pues pasamos a descansar. Muchas gracias, Lick. Entonces, feliz noche. Bueno, nos vemos entonces. Buen provecho y feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Adiós. Feliz noche, Edna. Feliz noche, Lick. Adiós, Claudia. Adiós, Noemí. Vos, Rodolfo, entonces tal vez me haces favor de revisarte la guía esta del juicio y cuál es su contenido total, ¿verdad? Ujú. Y para que platiquemos tal vez mañana o el jueves para ver cuándo les pedimos que entreguen la guía. Ah, bueno, si está bien, Lick, yo le comento. Va, está bueno pues. Feliz Bueno, noche pues. estamos hablando. Igual, feliz noche. Buen provecho. Gracias, igual.